Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo crear una lista o varias listas de reproducción en YouTube. Hice este video actualizado porque el que había hecho hace un tiempo ya no funciona. YouTube ha cambiado. Lo único que tenemos que hacer, presten atención, es lo siguiente. Pero antes quiero pedirles que se suscriban, que activen la campanita, comenten, dejen su like, compartan este video. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre YouTube, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Miren, lo único que hay que hacer es situarse sobre algún video, esto es en la página principal, digamos, de YouTube. Nos situamos sobre algún video, hacemos clic en los tres puntos y luego en añadir a lista de reproducción. Después vamos a ver cómo hacerlo en otras secciones de YouTube, pero es casi igual. Hacemos clic ahí. En este caso a mí me aparecen las listas que yo tengo creadas y guardadas. Si ustedes no tienen ninguna, pues no les va a aparecer nada. Entonces hacemos clic en crear lista, aquí abajo, miren. Clic ahí, escribimos el nombre de la lista. Esto es solo para la demostración. Ahora en privacidad hacemos clic en la flecha y podemos ponerla pública, oculta o privada. Oculta significa que solo la van a poder ver quienes tengan el enlace de esa lista, ¿sí? Por ejemplo, yo la voy a dejar privada. Ahí está, clic en crear. Y se ha añadido el video a esa lista de reproducción. Ahora, si estamos, por ejemplo, en la búsqueda de YouTube, en los resultados de la búsqueda, hacemos clic en los tres puntos de algún video, miren. Ahora en añadir a lista de reproducción y podemos elegir la lista que acabamos de crear o crear otra lista como lo acabamos de ver hace un momento. ¿Ok? O si no, también podemos estar en la página de reproducción de un video y si queremos guardarlo en una lista y crear esa lista, pues hacemos clic en los tres puntos, en estos, luego en guardar. Y lo mismo de hace rato, crear lista, escribir el nombre, elegir la privacidad y eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora bien, vamos a nuestro canal, clic en nuestra foto de perfil, tu canal. Nos vamos ahora a la pestaña listas, aquí. Y aquí podremos ver la lista que acabamos de crear. Eso es todo lo que hay que hacer, no es nada complicado. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir, comentar, darle like y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.